Buenas, continuando con la sinopsis del libro El nacimiento del sujeto del inconsciente de Bruno Bonoris, el siguiente título o ítem que orientó mi lectura fue ¿Cómo es que se construyen los objetos de la ciencia? La verdad, o más bien el criterio de validez que habilita las construcciones de objetos que aquí interesa es el de las ciencias matemáticas, que prescinden de la realidad y de toda concepción metafísica. ¿Cómo es que se construyen los objetos de estas ciencias? Para encuadrar la respuesta, vendría bien citar a Alexander Coyle, epistemólogo e historiador de la ciencia franco-ruso, quien en su obra Del mundo cerrado al universo infinito afirmaba: intentando determinar los cambios alumbrados por la revolución del siglo XVII, me parecía que se podían reducir a dos acciones fundamentales e íntimamente relacionadas, que caracterizaba como la destrucción del cosmos y la geometrización del espacio. La idea de destrucción del cosmos tiene afinidad con la identidad o complementariedad que señalaba Foucault entre las palabras y las cosas, con la idea de un mundo que habla a través de los signos. Se puede vislumbrar en lo que sigue de la cita a Coyle, un universo indefinido o aún infinito que ya no estaba unido por una subordinación natural, sino que se unificaba tan solo mediante la identidad de sus leyes y como componentes últimos y básicos. Es en esta cuestión de la eliminación de la subordinación natural que se plantea lícita esta relación con Foucault. Lo que queda por cuestionar es la nueva unificación que plantea Coyle. La segunda idea, la de la geometrización del espacio, responde a la concepción matemática de acceder al conocimiento de lo material o la res extensa, como lo define Descartes. Entonces no es a través de los sentidos, de la vista u observación que se la estudia. Coyle afirma que la base de esta sustitución es la geometría euclídea, una extensión esencialmente infinita y homogénea, que a partir de entonces pasa a considerarse idéntica al espacio real del mundo, que viene en lugar de la concepción aristotélica del mundo. Bonoris propone un ejemplo para entender la física de Aristóteles, a partir de la idea de movimiento que el Estagirita proponía. Existen dos tipos de movimientos: los naturales, que dictan que los cuerpos pesados se dirigen hacia abajo y los cuerpos leves hacia arriba; luego los forzados o violentos, que implican perturbación en el cosmos, producto de una violencia que se ejerce sobre el movimiento natural de ese cuerpo, que a su vez implica un esfuerzo de éste por volver a su estado original. No está de más señalar que esto se basa en lo que él observa a través de sus sentidos. Hoy en día se sabe que el ser pesado o leve de un cuerpo no dicta su dirección ni corresponde con una cualidad inherente de la cosa, ¿no? Todo más bien está asignado por la ley de la gravedad, que no se observa por ninguna vista o instrumento. Lo que marca un imposible, que ya parte necesariamente de su condición de posibilidad de pensamiento, en esta concepción es que exista el vacío. Según él, de ser posible, no habría resistencia para que un cuerpo en movimiento lo haga a una velocidad infinita. Para Aristóteles, según Bonoris, cada movimiento requiere de una causa. Tiene necesidad de un motor para que se produzca. Cessante causa, cessat effectus. Si fuésemos Aristóteles, sería una hipótesis sin pies ni cabeza. Pero es que esta idea de un cuerpo moviéndose a velocidad infinita es únicamente plausible dentro de una geometrización del espacio, donde los cuerpos son perfectos o ideales, afirma Bonoris. Lo que se percibe en la experiencia es el movimiento circular o curvilíneo. Nunca podría observarse el movimiento rectilíneo uniforme. Este es el nombre que recibe el movimiento imposible de ser planteado para el Estagirita.
movimiento que habita en el espacio real geométrico que requiere de un plano liso y de una esfera perfecta. No son conceptos extraídos de la experiencia, son conceptos que la suponen, según Coir en Estudios Galileanos. Galileo Galilei fue quien postuló el movimiento rectilíneo uniforme, constituyendo la primera ley del movimiento. La ciencia galileana prescinde de toda realidad en la vía del saber. Esto plantea un debate históricamente documentado entre Aristóteles y Platón. Coir traza de forma precisa este debate en Estudios Galileanos. Si, en particular, se pretende fundamentar la física directamente sobre la experiencia, no atribuyendo a las matemáticas más que un papel auxiliar, se es aristotélico. Para Platón, la materialidad comporta cambios fluctuantes que no expresan las formas ideales, a las que solo se llega por medio del pensamiento racional matemático. Galileo había escrito una gran obra, Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, fechado en 1632, texto que, entre otros temas, sostiene la teoría heliocéntrica, derivada de un modelo matemático creado por Nicolás Copérnico, según la cual la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. La obra en cuestión es sobre las revoluciones de las esferas celestes, de 1543, que fue considerada una herejía por la Iglesia Católica por contradecir la teoría geocéntrica planteada por Ptolomeo, que vivió entre los años 100 y 170, que ubica a la Tierra en el centro del universo y a los planetas y al Sol girando alrededor de ella. La obra se llama Almagesto, o en su nombre original Mathematische Syntaxis. Sin embargo, es a partir de Johannes Kepler que se produce la gran revolución astronómica que permitió pensar el movimiento del universo sin un centro constituido por un objeto planetario. A partir de Kepler puede pensarse un universo elíptico, con todas las connotaciones que este significante lleva, afirma Bonoris. La elipse es un lugar geométrico con vértices, focos y puntos. Esto gráficamente puede realizarse teniendo dos puntos fijos, como dos tachuelas en un cartón, unidos por una cuerda un poco más larga que la distancia entre ellos. Entonces podemos hacer un trazo y dibujar una elipse. Es decir, la órbita de los planetas desde Kepler se piensan sin un centro. Uno de los focos es el Sol y el otro es el vacío. Entonces, respecto de la pregunta, ¿cómo es que se construyen los objetos de estas ciencias? La respuesta es que los objetos de la ciencia no se encuentran en la realidad material. No tiene necesidad alguna de referencias externas para producir sus objetos. Estos son formales y abstractos, son increados. Se trata propiamente hablando de explicar lo que es a partir de lo que no es, de lo que no es nunca, e incluso a partir de lo que no puede ser. Explicación de lo real a partir de lo imposible, afirma Coir en La aportación científica del Renacimiento, de 1949. Lo real a partir de Galileo será matemático, y la realidad, aquello a lo que accedemos por medio de los sentidos, estará disyunta de lo real, afirma Bonoris. Además, este es el olvido constituyente de las ciencias basadas en la evidencia científica. Esta es una idea sumamente importante de discernir. La ciencia subvierte el sentido común sobre lo que se considera como realidad cuando se la inscribe como criterio en la investigación. No tiene asidero alguno, y en su lugar se plantea lo real como espacio matemático y geométrico. Pero hay aquí una cuestión fundamental, y es que lo real tiene incidencia unidireccional sobre la realidad en la medida que la explica, predice y la modifica, según Bonoris.